Bien, buenos días. Mientras esperamos que Rafael Alvira se conecte, que lo está haciendo, voy a leer el texto de la presentación de la conferencia de la vez pasada, cuyo video espero subir a internet pues en cuanto pueda, si puedo este fin de semana o si no la semana que viene, ¿no? Se trataba de las denominaciones políticas. Dio la parte 1 y hoy pues el propósito es continuar con ideas que se quedaron la vez pasada pendientes, ¿no? El resumen que presentó para la introducción a la ponencia de la vez pasada lo leo. Los fenómenos clave que han hecho posible la situación política moderna han sido la aparición del humanismo y su tendencia individualista, libertaria, la aparición del protestantismo, el desarrollo progresivo hasta la generalización del comercio y la industria, la progresiva interconexión planetaria, el desarrollo de la nueva ciencia y de la técnica correspondiente. Desde el punto de vista político, el punto de mayor relevancia fue el desarrollo progresivo de algo que se insinuaba ya en la Edad Media, pero que ahora va adquiriendo un lugar central, el Estado. En el primer momento, finales del siglo XV, mitad del siglo XVIII, la supremacía de la monarquía hispánica retiene el desarrollo estatal en unos términos muy equilibrados. Pero en la línea católico-francesa y aún más en la protestante, se insinúa desde el primer momento un concepto de Estado que implica una unificación del poder sin precedentes, expresado por el término que acuña Bodino, soberanía. El Estado es soberano y centraliza el poder social. En una primera etapa esto quedó todavía envuelto en un ropaje tradicional y por tanto monárquico. El monarca asumía la soberanía estatal, pero seguía contando con instituciones tradicionales, estamentos, y se apoyaba para mantener la necesaria unidad popular en la Iglesia. De ahí la alianza del trono y el altar. El periodo de finales del siglo XVIII, en el que se dan la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, transfiere la soberanía estatal del monarca al pueblo, declarado ahora soberano, e introduce cambios radicales en la estructuración social. Aparece la democracia moderna ya claramente perfilada. Entonces, eso era como el resumen. El guión que siguió la vez pasada es el siguiente. Sistemas políticos en la Edad Moderna, desde la segunda mitad del siglo XV hasta hoy. 1. El estado de la modernidad católica, la monarquía hispana. 2. El estado absoluto monárquico, modernidad primera francesa y protestante. 3. El estado absoluto democrático, modernidad segunda y actual. Y luego había como 4 acápites que fue tratando. Democracia clásica, rechazo de la democracia, radicalismo democrático, intento de corregir la democracia, planes de futuro inmediato. Cada uno de los cuales tenía a su vez algunos apartados. El primero, la democracia clásica, incluía 3. La izquierda, socialismo, el comunismo. El centro, moderación, centro derecha, socialdemocracia, centro izquierda, democracia cristiana, popular, Estado, providencia. Y un tercero, derecha, liberalismo, el liberalismo conservador. Eso dentro, como 3 grupos dentro de la democracia clásica. Esto no recuerdo si lo trató, pero en fin. B, el rechazo de la democracia. Y hay como dos posiciones, la reacción por un lado y el tradicionalismo por otro lado. Un tercer grupo es el radicalismo democrático, que incluye como 2 variantes. La izquierda radical, anarquismo, populismo de izquierdas. La derecha radical, libertarismo, populismo de derechas. Un cuarto apartado, no sé si alguno recordará, pero estos temas creo que no los tocó. Quizá es lo que piensa tocar hoy. El intento de corregir la democracia, que hay como 2 variantes. El centrismo jerárquico y nacionalismo radical, el nazismo, y el centrismo jerárquico y nacionalismo moderado, que sería el fascismo o la falange. Y luego, planes de futuro inmediato, pues hay 2. El nuevo orden mundial, que es una derecha liberal planetaria, y el nuevo comunismo, una izquierda socialista planetaria. Esto fue el guión que me envió como esquema para la
la presentación de la vez pasada, que fue, creo que el 10 de octubre, ¿no? Entonces, esto era un esquema a mi pregunta, que se recoge en el título de la ponencia anterior y de esta, que son las denominaciones políticas, le añadí para Damis o para Brutos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo noto, bueno, mi ignorancia, ¿no? Que estamos envueltos en un sancochado o cóctel o sopa cósmica de denominaciones políticas que es realmente desconcertante, ¿no? Porque uno ve los medios, escucha a los políticos, ahora aparecen los populismos. Yo creo que hace 10 años, no sé si, si se hablaba de populismos, ¿no? Está el nazismo, está el socialismo, está el comunismo, está el liberalismo, están los conservadores. Aquí en Perú se habla de los caviares y otros hablan de los conservas, ¿no? Entonces, están los libertarios, están la democracia cristiana, están los fascismos, están, o sea, los progresistas, o sea, hay un cúmulo de palabras desconcertante, ¿no? Entonces, y que muchas veces, bueno, como saben, yo llevo mucho tiempo con sensibilidad ante el uso de las palabras. En mi canal de YouTube pueden ver una conferencia titulada Trampas lingüísticas que di hace unos pocos años. Y entonces, bueno, a veces los políticos y demás utilizan estos términos como etiquetas, unas autologiosas y otras pues con sentido peyorativo para endilgarle a los otros, ¿no? Pero entonces me parecía que podía ser interesante, al menos para mí, pues tener una sesión que esperemos que ya sean dos, ojalá que Rafael logre incorporarse en cualquier momento sobre esta cuestión. Entonces acudí a Rafael pues por diversas razones, una porque le tengo mucho cariño, pero no porque le tengo mucho cariño, porque tengo muchos profesores a los que les tengo mucho cariño, sino porque su solvencia en la cuestión. Él es catedrático de filosofía ya emérito, creo que catedrático de historia de la filosofía, y se ha dedicado muchos años a todos los ámbitos de la filosofía, pero yo creo que especialmente, además de la historia de la filosofía, a la historia del pensamiento político y a la filosofía social y política, también a la metafísica, ¿no? Pero digamos que en estos temas nos ha cultivado mucho, ¿no? Entonces, pues creo que era una persona idónea para dar una panorámica rápida para, digamos, para brutos. Bueno, él aparte de eso, pues tiene, algunos ya lo conocen, lo han escuchado. En mi canal de YouTube hay algunos cursos que él ha dado de filosofía política en la escuela de dirección en la que yo enseño, el PAD, ¿no? Bueno, sus dotes didácticas son sobradamente conocidas por cualquiera de los que lo han escuchado. O sea, es una persona a la que da gusto escucharle y tiene una gran claridad y temas complejos te los simplifica, no los simplifica, sino que no, sin simplificar los transmite de una manera sencilla y asequible, ¿no? O sea, da las claves, eso que es propio de un gran maestro, que no te manda al desvío, no te distrae, no, sino que cosas que quizá a él le han supuesto muchas horas de estudio y reflexión, pues hace el esfuerzo generoso de darlas a conocer ahorrándote mucho trabajo, ¿no? Uno de los asistentes la vez pasada pues le agradeció pues que la exposición le ahorraba leer un montón de libros, ¿no? Bueno, no los ahorra leer, pero efectivamente el tener un mapa con el que si uno ya desea pues meter el zoom en alguna cuestión, pero tener la perspectiva de conjunto pues es de mucha utilidad en cualquier cosa, ¿no? El buen comunicador. Hay un libro que, bueno, estoy hablando yo, que no era el propósito, pero hay un libro que a mí me ayudó mucho por la siguiente síntesis de lo que es informar bien. Sobre esto y explicando esto di una conferencia hace poco que también está en mi canal de YouTube sobre desinformar, informar y manipular, ¿no? Pero informar bien es transmitir, voy a decir una frase compuesta por 5 palabras, todas empiezan por S, recogidas del autor del libro que es Gabriel Galdón, del que lo tomé, todas empiezan por S porque mnemotécnicamente ayuda, ¿no? Que es transmitir la síntesis significativa del saber al servicio de la sociedad. Donde decimos sociedad sería el destinatario, dependiendo de a quién se esté dirigiendo uno en cada momento,
que le sirva al destinatario lo que le voy a decir, porque si no, no es una comunicación solidaria, pues es una comunicación, ya no es información, puede ser desinformación o peor aún manipulación, ¿no? De un saber. Informar bien es transmitir un saber verdadero, no falso. Si no es verdadero, no es saber, es un saber presunto, ¿no? Pero un saber que le sirva al destinatario, porque si no le sirve al destinatario este, puede servirle a otro, pero entonces será una buena comunicación a otro destinatario, pero no al que tengo ahora delante, ¿no? Es mi duda si lo que estoy diciendo yo ahora les está sirviendo o no, ¿no? Pero por lo menos está sirviendo para hacer tiempo mientras se incorpora Rafael Alvira. Pero, pero transmitir la síntesis significativa del saber. He dicho que le sirva al destinatario, pero un saber transmitido de manera sintética, porque claro, sobre casi cualquier cosa pues hay millones de libros y se pueden hacer doctorados y claro, no, ni aunque tuviera uno 1000 vidas, ¿no? Los buenos comunicadores, y Rafael lo es, te sabe dar la síntesis significativa que requiere el destinatario, pues sabe acomodarse muy bien al público al que se está dirigiendo, ¿no? Por eso es un gran maestro, ¿no? Bueno, lo ha sido, ya es, bueno, el mérito, pero lo sigue siendo con actividades como esta, en las que también muestra la generosidad en el uso de su tiempo. Bien, creo que conozco a casi todos los que están, voy a interrumpirla. Bien, Rafael, pues bienvenido y muchas gracias de nuevo por activa tu micro. Muchas gracias de nuevo por la generosidad con la que nos dedicas un tiempo y, y por estamos a tu disposición. Entonces, continuamos con la charla del pasado octubre, titulada Denominaciones políticas, parte 2. Entonces, pues te dejo la palabra, Rafael. Bueno, Gracias. yo, como ha pasado un mes desde entonces, empiezo pidiendo de nuevo perdón porque me he liado y no sé por qué, no podía entrar. Y después porque como hace un mes, a lo mejor tú, Manolo, como tenemos confianza, me dices que esto ya lo has dicho. Entonces yo me voy por otro lado. Sí, no te ¿De acuerdo? preocupes, Rafael, que ya sabes que yo no soy, lo mío no es la diplomacia y seré muy, seré Bueno, muy. yo creo, como el otro día hice por eso sí lo Quizás recuerdo. Rafael ayude, bueno, pero tú tienes mejor criterio que hagas una breve síntesis de lo que No, digo. yo me acuerdo bien de que el otro día me alargué porque quise hacer una fundamentación de el por qué se había llegado a este conjunto de, de denominaciones hoy de moda. Y al final yo pienso que eh, las, las causas principales están, como para repetir muy brevemente lo del otro día, en el cambio, ahora se diría, de paradigma. Hemos pasado de un pensamiento clásico regado después y profundizado por la tradición cristiana, sobre todo la cristiana católica. No que yo menosprecie a nadie, pero como es bien sabido, y lo dije el otro día, el, el luteranismo lo que hace es empujar una interpretación del cristianismo hacia una dimensión, como tantas veces se ha dicho, porque responde a verdad, mucho más individualista y mucho más subjetivista. Entonces, en ese sentido, eh, se, es una paradoja que Lutero, en cierta medida, era un hombre que seguía tradición, perdón, nominalista, voluntarista, como él mismo afirmó muchas veces, eh, y, y casi podríamos decir mística, en línea de algunos místicos tardomedievales, y, y terminó pues en un rechazo de
de la razón, acercándose sin darse casi cuentas, más sus seguidores que él, a los humanistas que se iban alejando del cristianismo católico. ¿Por qué? Porque esos humanistas hacían un canto a la razón cada vez más, poco a poco, sin Dios, y Lutero hacía un canto a que el trato con Dios no implicaba la razón, era fe pura. Entonces, claro, si el trato con Dios es fe pura, la razón queda, por decirlo así, liberada. De manera que la sorpresa inesperada de la actitud protestante es que se junta una línea humanista cada vez más racionalista eh, con una línea que empezó siendo muy voluntarista y casi mística, pero que por eso deja libre a la razón pura, por decirlo así, y eso es lo que todo junto abre la gran línea del racionalismo moderno. Una exaltación, como dijimos, lo repito en 2 minutos, muy brevemente, una exaltación de la razón humana que tenía varios fundamentos. Uno, pues los descubrimientos geográficos, los avances científicos que habían cambiado completamente la imagen, el imaginario que el ser humano tenía del mundo. Entonces, pues empezó a entrar el relativismo. Durante milenios hemos creído con seguridad que la imagen del mundo era así y la imagen del hombre era así, pero hemos visto que no. Entonces nos entran dudas. También esas dudas, como dije, fueron acrecentadas por las grandes pestes de final de la Edad Media, que hubo, está bien comprobado, a gente que le hizo dudar de la bondad de Dios y todo junto pone en marcha, por eso Lutero también piensa que intentar explicar a Dios es estropear las cosas, lo que hay que hacer es creer en Él y punto, y se acabó, ¿no? Entonces, claro, eso no es fácil, ¿no? Creer a Dios, en Dios, perdón, sin una cierta fundamentación racional que haga, no racional, porque la fe siempre supera la razón humana normal, por decirlo así, en su uso normal, más bien diría yo. Pero sí, indudablemente, pues hace pensar que la razón humana está demasiado lejos como para poder mientras que el catolicismo siempre habló de la razonabilidad, no que la fe se pudiera comprender plenamente, pero que había fundamentos razonables suficientes como para tener base para después dar lo que siempre es un salto, indudablemente, que es la fe, ¿no? Bien, entonces ese racionalismo va haciendo mella, se une fuertemente con la fe mm, masónica, también eso hablé ya el otro día, y todo eso explota todo junto, esa religión filosófica, como ellos le llaman, o filosofía religiosa, que es la masonería, se junta con cristianismo debilitado y social y políticamente explota a finales del siglo XVIII en la época revolucionaria, que lo que busca no lo consigue completamente, pero lo busca es cambiar el paradigma. Ahora podemos ver hasta qué punto estamos llegando a las últimas o a las penúltimas consecuencias de ese momento histórico, porque ya no se dice cambiar el paradigma, ya no se dice revolución, pero habréis oído ya la última expresión de moda, que es están reseteando la sociedad. El reset es la última variante y estar reseteando la sociedad es lo mismo que intentan en la revolución, solo que puesto al día en el contexto de este momento. ¿Qué hace
¿Qué hace la revolución? Como vosotros recordáis, intenta cambiar todas las cosas fundamentales que nos conectan con la sociedad clásico-cristiana. Quieren cambiar el calendario, lo intentaron, porque claro, el calendario marca el modo de vida de toda una sociedad. Queman los monasterios y las iglesias, prohíben la vida religiosa y obligan a casarse a los monjes. En la tradición luterana eso no hacía falta porque ya Lutero se había encargado de quitarlos. Es decir, todos los signos sociales. Bueno, la primera ley importante que da la Revolución Francesa es la ley del divorcio, es decir, el matrimonio tampoco es una cosa sagrada e inviolable como decía la tradición incluso clásica. Hay que leer a Séneca, que no era cristiano, cómo está a favor de un matrimonio y, por ejemplo, cómo abomina del aborto, ¿no? Eh, bueno, todo eso va cambiando la tradición clásico-cristiana eh, y, y, eso hace que, sin embargo, en Europa la tradición cristiana es demasiado fuerte. Y aunque ellos se hacen con el poder político, pero tienen que ir poco a poco porque no consiguen cambiar de golpe la sociedad. De tal manera que en ese sentido lo que hace Gramsci en Italia en la mitad del siglo XX es lo que intentó, por cierto, con mucho éxito, la Tercera República Francesa, que fue al ver que matando curas y monjas y quemando iglesias no habían podido cambiar del todo la sociedad, incluso la habían cambiado poco, lo que acuden es a cambiar la enseñanza. Entonces, es lo que, por ejemplo, está haciendo ahora el gobierno social comunista en España. Siempre han hecho lo mismo. Quitar la enseñanza de las manos de las familias y de los religiosos y de la Iglesia Católica para cambiar la cultura, como decía Gramsci, para cambiar la sociedad. Y esto es un tema muy bonito, filosófico, político, porque lo que llamamos cultura y sociedad son dos caras de la misma moneda. Sociedad nos referimos al modo práctico de estar unida una población y cultura es el modo de comunicación lingüística y los conceptos que esa misma sociedad tiene. Pero si quieres cambiar una sociedad, cambia su cultura y si quieres cambiar una cultura, intenta cambiar la sociedad. No puedes separarlo. Entonces, eso es lo que los revolucionarios se dieron cuenta poco a poco y lo que intentaron hacer. Pues bien, esa resistencia que ellos encuentran, que encontraron desde el primer momento, sigue manteniéndose hasta nuestros días. Entonces ellos, como no creen, ya lo he dicho antes, en que haya ni una verdad permanente ni un amor permanente, o sea, la tradición clásico-cristiana fija la idea de cultura y sociedad sobre las ideas fundamentales. Hay muchas ideas, pero las fundamentales de verdad, amor verdadero y trascendencia. Esas tres columnas, eh, eh, digámoslo así, le dan fortaleza a la sociedad clásico-cristiana. Pues bien, esta sociedad moderna no cree en ninguna de las tres cosas. Es relativista, es divorcista, no cree que haya nada permanente en las relaciones humanas y no cree en la trascendencia, más que en todo caso una trascendencia de la masonería deísta que cree que hay un Dios que es luz pura al estilo budista. No en vano el racionalismo moderno ha tenido muchos contactos a veces con el budismo, ya con Schopenhauer, porque no creen que Dios sea persona, pero sí algunos piensan que hay una especie de luz pura, trascendente. Bueno, no me puedo parar ahora en eso. Lo cierto es que las columnas de una trascendencia personal, un amor permanente y una verdad permanente, esas son
las que el pensamiento moderno a partir de la revolución rechaza. Ahora bien, se encuentra con una resistencia hasta nuestros días. Entonces ellos, como lo que hacen es resucitar la sofística, es decir, la modernidad resucita completamente la sofística clásica en sus dos formas, la forma más puramente racionalista, que es la de Protágoras, que la repite Kant, y la forma más voluntarista, que es la forma de Gorgias y Calicles, que la repite Nietzsche. Y luego lo demás son fórmulas intermedias, que las hay varias. Pero entonces, la modernidad se da cuenta, como los sofistas, que, bueno, se da cuenta falsamente para mí, pero piensan que en realidad real última solo hay el sujeto individual y que todo lo demás tiene sentido en orden al sujeto individual. Como decía Protágoras, eh, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Es decir, todo lo que llamamos ser es en referencia a el ser humano, y eso el paso siguiente es el de Calicles y el de Nietzsche, que es decir, pues si depende de mí, depende de mi voluntad, no de ninguna ley de la razón, como decía Protágoras o Kant, ¿no? Bueno, lo cierto es que entonces lo que desarrolla la modernidad cada vez más hasta nuestros días es lo mismo que desarrolló la sofística, es decir, el juego del lenguaje. Ellos piensan que el arte principal para vivir es manejar el lenguaje, hasta el punto de llegar a la máxima más famosa de la sofística, que como sabéis era Tom Heaton Logon, creído por Poyet, ser capaces de convertir el argumento que parece más débil, gracias a tu arte retórica, lo conviertes en el más fuerte. Porque como lo único importante soy yo como sujeto, lo que me interesa es utilizar mi capacidad de comunicación en mi ventaja para mi poder. Entonces, cada vez más en la modernidad adquiere fuerza los llamados medios de comunicación que se ofrecen al buen pagador para conseguir los objetivos de poder que el buen pagador tiene. Sea ese buen pagador un político o sea un banquero o lo que sea. Por cierto que hay políticos muy buenos y banqueros muy buenos que no pagan la maldad, pero hay otros que están dispuestos a pagarla y ellos, ahora mismo hay consultorías de comunicación, pero también muchos medios de comunicación que se venden al mejor postor y le dicen, yo sé lograr que la gente haga lo que usted quiera, se lo voy a lograr manejando el lenguaje. Bueno, entonces, muchas de esas denominaciones, Manolo, que tú me habías escrito, derivan de eso, derivan de la habilidad para conseguir que esa gente que tiene un pensamiento moderno que no cree en nada más que en el propio poder, tienen. Por ejemplo, ellos han intuido lo que ya Aristóteles había dicho hace 2400 años, que es que ninguna democracia puede funcionar bien sin una clase media fuerte. ¿Por qué? Pues porque como la modernidad y la democracia es la modernidad traducida en términos políticos, como la modernidad dice que cada individuo es él, busca su poder y nada más, pues entonces tiene que sostener la primacía del sujeto libre y luego no le queda más solución que engañar a la gente y decir que todos somos iguales. Pues claro, si el político dice todos somos libres y nada más, pues la gente que tiene menos fuerza dice pues no me conviene del todo porque los que son más listos o más poderosos que yo me van a quitar la libertad. Entonces, la política democrática juega siempre con la tradicional fórmula democrática. Nosotros vamos a garantizar libertad e igualdad. Libertad porque
no hay más verdad que la primacía del sujeto libre, e igualdad porque el Estado se va a encargar de que ningún libre, muy listo, muy poderoso, le quite la libertad a los demás. Por consiguiente, va a garantizar la libertad. Para hacer eso, necesita los comunicadores de turno, porque sabe perfectamente el político que eso es imposible de facto. Cualquier demócrata inteligente lo sabe. Entonces, sabe que lo que tiene que hacer es que la gente se lo crea. Y lo primero entonces es que se lo crea porque hay fundamento para ello. Ahora bien, el único fundamento, como acabo de apuntar, es el que dice Aristóteles, a saber, una clase media, amplia y rica. ¿Por qué? Porque en esa clase media, amplia y rica hay bastante libertad y bastante igualdad. Y la gente, como hay mucha gente de esa clase, pues nota que le conviene seguir así. Es decir, el sistema se convierte en estable. Es lo que ha sido los Estados Unidos durante mucho tiempo, o el Canadá o Australia, países muy ricos con una clase media muy amplia en la que la clase media estaba interesada en la estabilidad. Y entonces el cambio, ¿cuál era? Bueno, para hacer el juego de la libertad, pues había dos grandes partidos. ¿Qué es la clase media? El centro, la moderación. ¿Qué partidos eran los grandes? El centro derecha y el centro izquierda. ¿Qué hacían esos partidos? Repartirse amablemente el poder, amigablemente, una vez ganas tú, una vez gano yo. Hay pequeñas diferencias, pero aquí nos lo comemos y nos lo guisamos entre nosotros porque nada fundamental va a cambiar. Además, es conveniente que quede un pequeño grupo de ricos porque todo el mundo quiere mejorar, con lo cual la clase media tiene siempre la pequeña esperanza de que a lo mejor salta a ese 15% de ricos, ¿no? Y luego los pobres, pues también hay un 15% de pobres que pues, pues el Estado se puede permitir el lujo de ayudarles, con lo cual pues está demostrando que es capaz de igualar porque les está ayudando. Es decir, es una fórmula, digamos, desde el punto de vista meramente técnico-político, es una fórmula perfecta. El, el problema está en dos puntos que ya mencioné en la sesión anterior, y es, eso se puede romper por dos razones principales. Una, porque no exista esa clase media rica y amplia. Y eso, desgraciadamente, sucede en la mayor parte de las ocasiones. Si hoy día hay 225 países, no es exacto, pero parecido. En la ONU, pues prácticamente todos se declaran democracia. ¿Cuántos de ellos tienen esa clase media que he dicho? Pues a lo mejor 35. Muchos más no. Los demás son democracias. ¿Cómo funcionan? Pues diría un bromista de milagro. Es decir, las demás democracias demuestran la existencia de Dios porque viven del milagro continuo, porque realmente según los principios puros de la democracia no podrían funcionar. El, segundo, el segundo punto al que me refiero es que no se trata en cuestiones de fondo. Pues claro, mientras todo consista en que el centro izquierda quiere un poco más poder para el Estado y el centro derecha un poco menos, que el centro izquierda está a favor del Atlético de Madrid y el centro derecha del Real Madrid, eh, bueno, pues mire, no pasa nada. Ahora, si sacas, como está sucediendo desde hace unos cuantos años, el tema del aborto, del divorcio, del LGTB, de la eutanasia, amigo mío, ahí entramos en cuestiones muy de fondo en las cuales demócratas encantados de ser demócratas, de pronto les metes en escrúpulos, como ya conté en la sesión del mes pasado. Es decir, oiga, que yo nunca me decía un amigo mío norteamericano que era al mismo tiempo demócrata por católico y
medio republicano por millonario. Y me decía, yo nunca había tenido escrúpulos, me daba igual, solía votar demócrata, pero era lo mismo, muy parecido. Pero claro, desde que llegó Clinton y propuso una serie de leyes que van claramente contra la moral tradicional y cristiana, pues me ha metido en un problema, ¿no? Nunca había tenido escrúpulos en política, pero ahora los tengo, ¿no? Bueno, entonces, esos son los dos puntos clave. Y entonces esos dos, a tenor de esos dos puntos clave, los expertos en retórica juegan. Entonces, colocan a los que están contra el aborto, el divorcio y tal, ¿cómo, cómo hacer para desacreditarlos? Pues muy sencillo. Como, al fin y al cabo, el imaginario de toda democracia es una clase media amplia y rica. Todo el mundo se da cuenta de que multimillonarios de hoy a mañana no vamos a ser todos. Y al mismo tiempo, pues nadie le gusta ser muy pobre. Entonces el imaginario democrático es vamos a conseguir lo antes posible una clase media amplia y rica que será moderada y centrista. Entonces llegan los expertos en retórica comunicativa y dicen, pues muy bien, los que están a favor del divorcio, aborto, tal, les vamos a llamar ultraderecha. Porque esta gente, si no es ultra, nos vamos a fastidiar. Entonces, al llamar ultraderecha, lo que estás insinuando es que en el fondo están fuera del sistema. Ultra significa estás en los márgenes extremos del sistema y prácticamente con un pie fuera del sistema. O bien, tú puedes decir que eres tan anarquista, que, que no crees en que haga falta ningún orden social y que lo que hace falta es que todos seamos libres ya, no mañana, esta tarde. Claro, eso los que saben de política saben que eso es imposible total, ¿no? Entonces, al anarquista o cercano al anarquista, ¿qué le llaman? Ultraizquierda. Con lo cual le colocan también comunicativamente fuera del sistema, con un pie fuera del sistema. Es interesante tomar en cuenta que como el sistema es moderno, es decir, no cree ni en la verdad, ni en el amor vinculante, ni en la trascendencia personal, como el sistema es moderno, si os habéis dado cuenta, está mucho más desacreditada la ultraderecha que la ultraizquierda. Y de hecho, por ejemplo, en España, los medios de comunicación apenas mencionan la expresión ultraizquierda. En cambio, ultraderecha cada mañana y cada tarde. ¿Por qué? Porque en España todavía quedan 4 o 5 millones de votantes que se niegan a votar partidos, aunque sean de derecha, que estén a favor del aborto, del divorcio. Además, el aborto empieza, no hay quien lo termine. Como sabéis, Biden está a favor del aborto hasta los 9 meses, ¿no? Y es católico, según dice. Le dan la comunión a algunos curas y obispos. Entonces, claro está que yo me río mucho porque el centro derecha español está desesperado. La prensa de centro derecha no hace más que decir es ineludible la unión del centro derecha. Si no se une, nunca podremos ganar. ¿Y quién impide la unión del centro derecha? Ese partido ultra, que, que resulta ser el partido de los que todavía creen que, que no está bien matar a un embrión de 9 meses, ¿no? Porque el otro centro derecha le da igual. Y lo que hace es insistir mucho en que esos 4 o 5 millones tienen que votarles a ellos porque no les queda más solución para evitar que gane el centro izquierda. O sea, es un juego verdaderamente de lo más divertido. Es como, la política es como jugar al ajedrez. Ya sé que usted es católico, ya sé que usted
le molesta mi partido de centro derecha que está a favor del aborto, pero no le queda a usted más solución que votarme a mí, porque es que si no me vota a mí, ganará el centro izquierda, que todavía es peor que yo. Así es que haga usted un esfuercillo y vóteme. Eso es literalmente lo que están diciendo todos los días. Lo que pasa es que el asunto no está nada fácil, porque mucho católico lo que dice es: la verdad es que entre usted, señor centro derecha moderado, y el centro izquierda moderado, tanta diferencia no hay. Y usted me ha engañado vilmente durante bastantes años con esa historia, y ya estoy harto de votarle a usted. O sea, usted me ha engañado demasiado, ¿eh? Hablando en plata, ¿no? Bueno, entonces, eh, por un lado está eso, ultra, el ultraderecha y el ultraizquierda, ¿no? Eh, eso, luego está en el, el populismo, otra palabra de moda. Que el populismo está inventada desde los medios del liberal capitalistas. La expresión populismo está inventada por el liberal capitalismo. ¿Por qué? Porque el, el liberal capitalismo sostiene la tesis de que la economía de ellos es tan buena que más tarde o más temprano producirá el paraíso en la tierra. Es decir, deje usted que crezca la economía. El liberal capitalismo solo tiene una única fórmula de fondo, que es el crecimiento económico. Deje usted, permítame que siga con el crecimiento económico, el cual producirá tal aumento de riqueza que generará más tarde o más temprano una clase media amplia, todos viviremos bien, no habrá ningún problema. Eso nos va a llevar algún tiempo, pero déme usted tiempo, porque esto es la única fórmula económica posible. Esa es, de fondo, es la única argumentación que tiene el liberal capitalismo. Luego hay cosas ya de matices. Yo, con algún grupo de amiguetes míos, nos hemos cansado de hablar con liberal capitalistas, buenas personas en muchas ocasiones, como también hay buenas personas de la izquierda y del centro. No me estoy refiriendo a las personas en particular. Hay personas buenas en todas partes, sino me refiero a la línea. Entonces, me he cansado de decirles: claro que la fórmula liberal capitalista funciona económicamente mejor que la fórmula socialista, que los propios economistas socialistas saben que nunca ha funcionado. Claro que es verdad lo que dices, pero no es verdad todo lo que dices, porque tu fórmula tarda demasiado tiempo en conseguir esa clase media. Tu fórmula produce unas desigualdades muy fuertes, de las que a ti parecen no importarte nada. Y eso, ¿cómo lo vas a pagar? Lo vas a pagar, fíjate, 7 años, perdón por la vanidad, que se lo dije y se lo escribí, sin éxito. Lo vas a pagar con el nacimiento de los populismos. Porque mucha gente lo único que está es inquieta porque lo que tú les dices y le prometiste no lo estás cumpliendo, sino todo lo contrario. Las diferencias aumentan más y además se sienten no solo más diferenciados, sino más controlados. Los medios técnicos actuales permiten controlar todo. Cualquiera de ustedes sabe que ahora lo que le llega a Internet, ¿qué es? Lo que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque las grandes empresas ya saben perfectamente con los métodos modernos qué es lo que a ti te gusta y te lo ofrecen. Y los políticos lo mismo. Pero es que además vas por la calle y te están grabando, etcétera, etcétera. Es decir, tú, bueno, es que en un país que presumió durante mucho tiempo de ser, y era, la democracia más potente, resulta que Trump ganó las elecciones. ¿Cómo? Porque, porque hizo un discurso en el que se ganó
a esos dos tipos de personas que he dicho antes. Habló para los cristianos, todo el grupo pro-life de los Estados Unidos, que es muy potente, está totalmente a favor de Trump. Todos los evangelistas están a favor de Trump. Y al mismo tiempo dijo, I will do America great again. Yo voy a rehacer la clase media americana que ustedes han dañado con el mercado mundial. Voy a hacerme proteccionista de nuevo. Y hablándole a esos dos perdedores, habían sido perdedores los cristianos y los de la clase media, les habló a esos dos perdedores y ganó. Y yo, que no lo sé, o sea que ustedes, si piensan que me equivoco, tienen todo el derecho porque, primero porque es obvio que me puedo equivocar, es evidente, y segundo porque, bueno, no soy un gran especialista, pero yo estoy convencido, como millones de norteamericanos, que las elecciones han sido trucadas, ha habido fraude y y además Trump hace 2 años ya que viene diciendo no admitiré fraudes. Otra cosa es que consiga demostrarlo. No sé si lo conseguirá, pero por el momento lo que sí ha conseguido demostrar es que hay muchos indicios de fraude en muchos sitios. Es decir, que los enemigos de esas dos líneas son muy poderosos. Son muy poderosos. Y, y, ¿Y quién es Trump? Pues es, a ver si lo sé decir, un nacionalista. Ya creíamos, dicen, que el nacionalismo se había superado. Eh, pues es uno que quiere cerrar las fronteras. ¿Cómo se llama eso? Ahí tiene un nombre que ahora... Proteccionista. Eso es, gracias, no me salía. ¿Cómo es posible que en el 2020 volvamos al proteccionismo? Otra de las palabras prohibidas. Trump es un nacionalista cuando estaba superado, es un proteccionista cuando estaba superado, es un ultra porque defiende que hay que prohibir los abortos. Entonces, prácticamente es el demonio disfrazado de presidente de los Estados Unidos. O sea, todos los epítetos perversos caen sobre él, ¿no? Eh, eh, Curiosamente, un epíteto que en algunos sitios durante un tiempo fue negativo, ahora en cambio no lo es tanto, que es el de intelectual. Y eso se debe al enorme aumento del poderío de los medios de comunicación, que están en manos de intelectuales. La figura del intelectual, como saben ustedes, es con ese nombre es del siglo XIX. Y en cuanto a la figura del intelectual, se dice que el primer intelectual serio que ha existido es un filósofo de segunda mitad del siglo XVII llamado Benito Spinoza, de ascendencia hispánica. Pero a Spinoza no le llamaron intelectual, en aquella época no se utilizaban esas denominaciones, sino libre pensador. Entonces fue la primera figura del libre pensador que ni creía en una trascendencia personal y en cambio sí creía en una libertad del sujeto, etcétera, aunque muy a su manera, era un racionalista muy peculiar. No puedo pararme aquí ahora, pero era un libre pensador. Pues bien, la figura del libre pensador racionalista evoluciona en el siglo XVIII a ser un libre pensador ilustrado y al llegar al siglo XIX se cambia, siendo la misma figura, pero adquiere un nuevo toque que es un toque mucho más claramente político. Claro, hasta la Revolución Francesa el intelectual era un intelectual y nada más, pero después de la Revolución Francesa y Americana ya el intelectual interviene en política. Y entonces lo que antes, en la segunda mitad del XVII y en el XVIII, era un libre pensador ilustrado, ahora se convierte en un intelectual socialista.
De hecho, la denominación intelectual, eres un intelectual, hasta bien entrado el siglo XX, en muchos países, Francia por ejemplo, se aplicaba solo a la gente de izquierda. Yo recuerdo de niño, y yo soy muy joven, pero ya he cumplido un par de años, incluso me han echado de la universidad por haber cumplido años, pues yo recuerdo de niño en Francia, en verano, mis padres me enviaban en verano fuera de España y en Francia haber comentado con un amigo, pues, pues este es un intelectual de derechas y de pronto me llevé la sorpresa que me miró así como diciendo, ¿tú sabes de qué estás hablando? O sea, ¿qué has dicho? No, es que yo soy intelectual de derechas. Ya no me gustaba mucho leer los periódicos y leía cosas. Y él me dijo, pero eso no es posible. O sea, el intelectual es un socialista, es un hombre de izquierda. Entonces, y ciertamente el intelectual es el heredero del libre pensador y todavía hoy las mayores intelectuales siguen siendo de izquierda y por eso en los medios de comunicación del mundo entero, la mayoría de los que están en ellos, no todos por supuesto, pero muchos tienen un pensamiento de izquierda y les es fácil en ese sentido apoyar eh, la concepción moderna de la cultura democrática. Entonces, hoy día, si te tachan de intelectual, ya eso ya no está mal. Hasta hace poco todavía lo estaba. Bueno, fascista, también es otra de las palabras que me dijiste, Manolo. Bueno, eh, justo me acuerdo ahora que fue un punto en el que acabamos el mes pasado. Vamos a ver, hubo un intento de rectificación de la democracia, que fueron lo que se llamaron, así se les llamaba, mesocracias. Mesocracias. La mesocracia, ese meso se refiere a la clase media. ¿Cuándo aparecen las mesocracias? Aparecen en los años 20 del siglo XX, los años 20 del siglo XX, es decir, aproximadamente hace 100 años, cuando después de la Primera Guerra Mundial hay una gran crisis, tanto económica como cultural y religiosa, y entonces esa crisis eh, pone pues algo muy parecido a lo que ahora está pasando. Hace que de pronto un grupo sea mucho más ricos, pero haya una clase media antigua totalmente empobrecida. Entra la sospecha de que hay un juego subterráneo entre políticos vendidos y ricos que les interesa ese juego y que juegan comprando a los sindicalistas. Es decir, la antigua clase media empobrecida empieza a pensar que hay un juego entre el gran capital y los grandes sindicalistas que bajo mano están de acuerdo unos con otros y que eso es de lo que están hartos. Y entonces aparecen los partidos mesocráticos que lo que dicen es estamos hartos del juego y vamos, y esta es la diferencia con respecto a otros momentos, que es que lo que dicen es vamos a imponer políticamente la vuelta a la clase media. Es decir, la antigua clase media dañada dice vamos a conseguir políticamente recuperar el poder. Y esos son los fascismos. Eso fue el nazismo, en primer lugar, un movimiento mesocrático terrible, que, por supuesto, nace dentro de la democracia, es anticristiano, está a favor de la libertad y la igualdad. O sea, no hay que pensar que, que Hitler era un católico contra el divorcio y el aborto y que además pues no le gustaba la formulación de libertad absoluta e igualdad absoluta moderna, en absoluto. Hitler desde ese punto de vista era un demócrata como cualquier otro y así se presentó él además. Su diferencia fue que se empeñó en imponer políticamente el triunfo de la mesocracia
lo cual le llevó a un exceso de control estatal. Y fue un estatalismo brutal, al cual además le añadió locuras nietzscheanas, es decir, bueno, su obsesión antisemítica, toda una serie de cosas en las que aquí ahora no me puedo parar, pero que las mezcló con la mesocracia y le hizo convertir al partido nazi en un partido verdaderamente terrible, ¿no? Muchos de los que al principio, yo he estado mucho en Alemania y he conocido gente mayor que estaban verdaderamente destrozados por haber sido nazis, pero habían sido nazis poco tiempo. Dijeron, cuando llegó Hitler pensamos que era la solución para salvar a Alemania. Luego nos dimos cuenta, poco a poco, de que era un bruto, de que pedía cosas increíbles, pero al principio pensamos que podía restaurar esa Alemania fuerte con una clase media poderosa que se había venido abajo al final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces Hitler es el nazismo. Eso se traslada a Rumanía, donde como es un país pequeño no tiene mucha fama. Eso se traslada a Italia, con el crecimiento progresivo del fascismo, que ya había comenzado a tener éxito antes que el nazismo. Y el fascismo es una especie de nazismo moderado, no es, no es ni mucho menos tan radical como el nazismo. Cuando se mezcla todo y se dice fascismo y nada más, se dice algo que es falso. Hay muchos estudios, o al menos varios, muy sólidos, me refiero historiográficamente, que muestran cómo es completamente falso que los grandes fascistas fueran iguales que los nazis, para nada. Lo cual no quiere decir que los fascistas fueran precisamente algo extraordinario, porque a mi juicio tenían un pensamiento bastante erróneo y también en la actuación pues cometieron errores no pequeños a veces, pero lo que está claro es que es incomparable con el nazismo. Y lo mismo se podría decir en España, la falange con respecto al, no ya solo al nazismo, sino al fascismo italiano, es decir, que la falange es un movimiento también mesocrático que quiere restaurar una clase media, que quiere, una palabra fundamental para todos ellos era jerarquía. Quieren volver a introducir un orden social. Por ejemplo, Carl Schmitt, que al principio fue nazi hasta que se dio cuenta de la barbaridad de los nazis y se fue alejando, pero su idea central era el Ordnungspolitik, es decir, había que reintroducir el orden en un sistema de libertad e igualdad que había acabado con el orden social. No solo había acabado con la clase media, sino de facto. O sea, esa democracia estaba a favor de la clase media, pero había acabado con ella. Y lo que no estaba a favor era de un orden social que, sin embargo, ellos creían que era necesario. No es que la mesocracia lo que quiso hacer es restaurar una clase media que las democracias habían roto y al mismo tiempo introducir una idea de orden social que tampoco la teoría democrática tenía. Y son esos dos puntos los que, pero sobre todo el punto de orden social con una jerarquía que ellos exageraron, sobre todo en el nazismo, grandemente, eso es lo que les hace, les produce el rechazo tan fuerte de la democracia. Hay que tener en cuenta que cuando la democracia se enfada tanto contra los fascistas es porque son sus primos hermanos. Es decir, la democracia está mucho menos enfadada con los conservadores católicos, a los cuales se limita a llamar ultra, con una buena monja católica conservadora para un buen demócrata ateo o agnóstico, la mira con una sonrisa amable diciendo, bueno, pobre, eh, pobre conservadora de derechas, pero bueno, no le está seguro de que esa cultura que representa esa monja, bueno, pues
no tiene ya sitio en este mundo. Por consiguiente, pues la mira hasta con cariño y, bueno, es una conservadora de derechas, pero en cambio al fascismo le tienen miedo, porque fue capaz de enfrentárseles muy seriamente y porque es una interpretación de la democracia que ellos no quieren ver ni en pintura. Y me parece bien que no lo quieran ver, yo tampoco estoy a favor, pero lo que no está tan claro es que sea tan peor que ellos, sobre todo, por ejemplo, en la fórmula rebajada española de la Falange. El fundador de la Falange era un católico ortodoxo, no estaba a favor de matar gente ni de hacer matar judíos, ni nada de todo eso. Tenía ideas políticas que yo no comparto, pero es una falsedad completa intentar meterlo todo en el mismo saco. Y eso además se puede mostrar incluso históricamente, porque buena parte de los socialistas moderados españoles después de morir Franco surgieron de filas de la Falange. Eran demócratas de izquierdas que eran más bien estatalistas, como era la Falange. Por eso el centro derecha no era falangista. Ambos eran católicos, pero el centro derecha no le gustaba el estatalismo jerárquico de la Falange y alguna otra cosa. En resumen, los demócratas puros actuales, sobre todo la izquierda, lo que le tiene miedo es a cualquier forma de fascismo, porque saben que cuando la izquierda fracasa, ellos tienen el peligro de que aparezca algún tipo de fascismo. Y de hecho, de una manera cambiada, el populismo es el nuevo fascismo. El populismo no es lo mismo que el socialismo clásico y se parece más a un fascismo moderado. Es una respuesta de gente harta de que la engañen, le habían prometido la libertad y la igualdad y ahora resulta que está saliendo una cosa completamente distinta. Pues hay que cortar. ¿Y qué fue lo propio de los fascistas, igual que de los populistas actuales? Pues que tienen, y es muy interesante porque es así, pues que tienen un leve toque anarquista. Lo propio del anarquismo es acción inmediata. Eso es lo típico del anarquista. No esperar, acción inmediata. Entonces, lo que dicen los populistas es, mire, yo no puedo dedicar otros 10 años a ver si el liberal capitalismo nos hace ricos a todos, porque es que lleva varios años haciendo lo contrario. Y ustedes, socialistas moderados, al fin y al cabo acaban jugando de un modo u otro con el gran capital. Por consiguiente, se acabó. Yo quiero un líder eh, carismático, que es lo típico de los fascismos. Yo quiero un líder carismático populista que diga pura y simplemente se acabó. O sea, se acabó. y esa es la situación. El problema es que la sociedad actual ha adormecido tanto a la sociedad, a la gente, que les está costando mucho trabajo encontrar dos cosas. Un gran líder populista, que no era fácil encontrar esa personalidad, y luego un pueblo populista que acepte ese tipo, porque ahora, por más que hayamos caído en cierta pobreza, no es como los años 20 del siglo pasado. Es decir, que la gente no se va a creer a un populista exagerado. Si ahora yo me convierto en un populista que salgo por las calles diciendo cortemos la cabeza a los aristócratas como a final del siglo XVIII y se la cortaron, o cortemos la cabeza a los banqueros como a final del XIX y principio del XX, si yo salgo a la calle ahora como líder populista diciendo eso, el feeling, como ahora se dice, popular, va a decir se le está yendo la mano. Yo estoy a favor de decir esto se acabó, pero es que me está haciendo demasiado teatro. Hasta ese punto
no podemos llegar, ¿no? Es decir, ahora, por decirlo así, lo difícil en este momento es el populismo, lo están desprestigiando en los medios de comunicación, a los ultras lo están desprestigiando, el conservadurismo lo están desprestigiando, pero ¿qué hacemos? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil encontrar una denominación que le guste a la gente si es que desacreditas también el término populismo, ¿no? No, porque el término socialismo todavía tiene mucho arrastre entre bastante gente, pero ya no tanto. Es un término que se ha desgastado bastante. Porque no hay que olvidar que el socialismo es un fenómeno muy unido al industrialismo y la sociedad actual de una sociedad electrónica, cada vez más electrónica, ya no es la sociedad industrialista en la que nace. El imaginario socialista es el imaginario de la industria. Además, eso se ve todavía cuando en España metieron el socialismo a final de los años 70. Su discurso era muy parecido al de la segunda mitad del siglo XIX, los que habíamos estudiado historia. Y me hacía gracia escucharlo porque digo, parece que estés hablando en el año 1890, ¿no? Bueno, hablaban al obrero industrial, hablaban un lenguaje para los oídos del obrero industrial. Eso ya ha cambiado, no totalmente, pero en buena medida. El socialismo en ese sentido, si quiere tener triunfo, tiene que reinventarse. Yo creo que aunque ellos, como la izquierda, perdón, como la intelectualidad es de izquierdas, aunque el término socialista no está degradado, pero ellos saben que con ese término ya no se gana hoy día. Hace falta retocarlo. Bueno, no sé si he hablado demasiado y si me he dejado en el tintero alguna de las denominaciones importantes. Bueno, a ver, libertario, la diferencia entre liberal conservador o... Libertario, en el fondo, libertario es un sinónimo de anarquista. De hecho, en España, en la época de los grandes anarquistas, ellos se autodenominaban comunistas libertarios. Era su canto, viva el comunismo libertario. El, el, como hablamos el día pasado, hay 4 grandes interpretaciones ortodoxas de la democracia. Dos metodológicas o metódicas, 2 metódicas y 2 inmediatas. Las metódicas son el socialismo clásico, que lo que sostiene es no se puede poner libertad e igualdad al mismo tiempo porque es difícil. Entonces lo que vamos a hacer es poner igualdad y luego poco a poco meteremos la libertad. O la solución liberal, que es el método contrario. No se puede poner todo junto, pero vamos a meter la libertad y poco a poco llegará, cuando seamos más ricos por el crecimiento económico, llegará a la igualdad. Esas son las 2 fórmulas, por decirlo así, centristas y metódicas. Pero las 2 fórmulas inmediatas son el anarquismo, que lo que dice es libertad e igualdad totales ya, ni métodos ni gaitas, ya mismo, directamente. Tenemos que ser completamente libres y completamente iguales, caiga quien caiga. Y ese es el comunismo libertario, que naturalmente es utópico y siempre ha terminado en la utopía. O bien, justamente lo contrario de la utopía, que es lo que llamaría un platónico el hiperrealismo del Estado-providencia. El Estado-providencia, el welfare state, pero sobre todo en la fórmula europea del Estado-providencia, es el Estado que se puede llamar 50-50. Y bueno, miren, ni desde la igualdad vamos a llegar nunca a la libertad completa, ni desde la libertad completa vamos a llegar nunca a la igualdad completa. Por otra parte, el anarquismo es un imposible, solo queda la 4ª posibilidad, que es 50-50. Vamos a hacer un Estado que sea mitad socialista, mitad liberal. En ciertas cosas económicas, libre mercado,
y en otras cosas poder del Estado. Y esa es la fórmula del llamado Estado-Providencia Europeo de la posguerra mundial, de la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que dio bastante buen resultado hasta el momento en que entró en crisis económica, porque es muy difícil pagar ese Estado. Y lo es además, es muy curioso, porque ese Estado, como cada vez más no cree en el más allá ni en los vínculos fuertes, ¿qué ha hecho? Poner en crisis la familia. Pero al poner en crisis la familia, no hay renovación de población. Pero al no haber renovación de población, las rentas de los que se jubilan, de los viejos, de los enfermos, etcétera, cada vez hay menos gente para pagarlas, porque no crece la población, al contrario, disminuye. Entonces, para salvar el Estado-Providencia, Europa ha tenido que recurrir a la trampa de una inmigración masiva que la clase media europea tradicional rechaza, no por tener nada en contra de los inmigrantes, sino porque piensan que son demasiados, pero lo que pasa es que la industria europea, más que la industria, la economía europea, necesita trabajadores baratos, y entonces, pues, que tienen que sustituir al déficit familiar generado por el propio sistema democrático europeo, y ha llegado a un pez que se muerde la cola. Los estados providencia, como el español, están desesperadamente buscando cómo poder pagar las pensiones, las enfermedades, tal, porque cada vez los que traen de fuera son pobres y no pagan impuestos, los que están dentro son cada vez menos, porque las familias, el índice de reproducción es 1,2 en España, en Alemania, en Italia, mientras que el índice real, no el meramente matemático, el índice real de reproducción de una población es 2,8, tenemos 1,2. La situación, pues como me he puesto tan serio, pues permítame la broma austriaca que dicen ellos, ¿en qué se diferencia un alemán de un austriaco? Y entonces dicen, el alemán dice, la situación en la que estamos es muy, muy grave, pero no es desesperada. Y en cambio el austriaco dice, nuestra situación es desesperada, pero no es grave, no pasa nada. Bueno, pues esta tesis austriaca es la que en el fondo está imponiéndose en Europa, porque realmente nuestra situación es desesperada. No se sabe cómo vamos a pagar este Estado durante unos cuantos años más, pero ahí seguimos, ¿no? No sé si hay alguna otra cuestión. Don Rafael, buenos días. Genara, qué alegría verte. Qué gusto. Muchas gracias por su conferencia. Me parece genial la manera como sintetiza, y después de sus interesantes clases en el programa de Fundamentos Políticos del CAR, lo sigo ahora, me he colado a esta conferencia porque usted ya terminó sus clases. Ahora está... Me falta todavía una. Qué bien, entonces todavía voy a tener oportunidad de asistir, porque ahora está el doctor Francisco Tudela. Que es extraordinario. Yo lo conocí un poco en Lima y me pareció, por lo que lo conocí, una gran persona. Sí, sí, además se complementa con usted muy bien, porque él dice, como dijo Rafael Alvira, y bueno, entonces yo quiero preguntarle una cosa muy concretita, muy chiquita, que es por qué algunos, porque hay variedad, ¿no? Pero algunos de la democracia, digamos, de centro-izquierda, tienen en su agenda ir contra el orden, en el sentido de
atacar a la policía, atacar a esa institución que está encargada de velar por el orden. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias a ti, Genara. Eso yo creo que hay que tener en cuenta que depende mucho de atacar a la policía de las circunstancias de lugar y tiempo. Es decir, ningún gobierno que sea verdadero, sea de derecha, izquierda o de lo que quiera ser, o de centro, puede permitirse el lujo de prescindir de la policía, porque por más que seamos anarquistas totales y pensemos, esa es otra denominación que antes no he mencionado, pero que se ha puesto de moda, que es el buenismo. El buenismo, en el fondo, es la actitud de personas que no son anarquistas, pero que se les parecen, porque creen que todo va a salir bien sin necesidad de ningún control, ni de nada, de nada. Bueno, pues por muy buenista que sea un gobierno o anarquista, no le queda más solución que reconocer que, para decirlo en términos clásicos, el pecado original no ha desaparecido del todo y por consiguiente que cualquier día alguien por la calle hace una barbaridad, ¿no? Entonces es propio del gobierno el mantener el orden público. Así es que el ataque a la policía solo puede ser táctico. Es decir, si un gobierno se mete con la policía es porque quiere conseguir votos de una población que está enfadada con la policía. Si no, es inexplicable. Pero normalmente un gobierno tiene que estar a favor de la policía, sea de la línea política que quiera. No le queda más solución, entre otras cosas, porque el propio gobierno se la juega. Si la policía y el ejército se levantan contra el gobierno, pues echan al gobierno. Es decir, ningún gobierno se puede permitir el lujo de enfrentarse con el poder militar. No podemos olvidar que el poder último e inmediato es siempre el poder militar. O sea, un poder militar puede tener dificultades a medio y largo plazo si, por ejemplo, no tiene apoyo económico, si no tiene apoyo internacional. Un gobierno militar sin apoyo internacional o económico, etcétera, puede tener muchas dificultades. Pero a corto plazo, claro que se hace con el poder. Son los únicos que se pueden hacer con el poder. Y de hecho, la revolución comunista bolchevique fue un golpe de Estado y que se mantuvo gracias al Ejército Rojo. Si no, no se hubiera mantenido, etcétera, etcétera. Es decir, al final, un golpe de Estado solo se mantiene porque tú consigues la fuerza militar, más pronto o más tarde, pero si no, no lo consigues. En ese sentido, ningún gobierno se puede permitir el lujo de atacar a la policía, salvo, digo, transitoriamente para ganarse votos y poco tiempo, pero no se la puede jugar. Esa sería mi tesis. Puede que en el Perú ahora mismo algunos políticos, no sé cuáles son, por eso lo digo, les puede interesar atacar a cierta policía pensando en eso, pero si no, francamente me resulta muy difícil de entender, porque es que no tiene sentido. ¿Cómo va un gobierno a estar enfrentado con su propio poder militar? Eso no puede ser. Bueno, eso sería lo que yo te diría, Genara. Te respondería mejor si conociera despacio lo que está pasando ahora en Perú, pero aunque me interesa mucho, creo que no soy quien para opinar sobre ello. Lo puedo hacer y hago es acordarme mucho del Perú y rezar porque todo os vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Genara. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, Manolo. No sé si alguien tiene alguna pregunta que formular o Manolo, ir digiriendo Julio, Julio ha pedido la palabra. Fíjate, perdón que no se me olvide, cómo entre las palabras desacreditadas hoy está el fascismo, pero no el comunismo. De hecho, un parlamentario español muy divertido
el otro día hizo un discurso verdaderamente interesante diciendo, bueno, la Unión Europea ha condenado fascismo y comunismo por ser regímenes genocidas. Bueno, y hay muchas pruebas bien documentadas de que efectivamente lo fueron. Me parece muy bien que los prohíban a los dos. Me parece que el fascismo fue más espectacular porque mató en hornos crematorios a judíos, lo cual es una barbaridad sin nombre. Ahora, desde el punto de vista del número de asesinados, el comunismo ha matado muchísimos más que los nazis y fascistas, entre otras cosas porque han tenido mucho más tiempo para ello. Pero entonces, lo que tiene gracia es que hoy día a ti te ataca la izquierda en España diciendo que eres un fascista y te lo están diciendo los comunistas. Entonces este salió en el Parlamento y dijo, muéstrenme ustedes una sola vez que yo haya dicho una idea fascista o que yo haya utilizado un símbolo fascista. Muéstrenme usted una sola vez, yo o alguien de mi partido. Ahora le voy a enseñar unas fotos y empieza a enseñar fotos de gente de Podemos, etcétera, con el la y el martillo detrás, diciendo que lo que hace falta es Venezuela y que Lenin fue un padre de la patria estupendo. Lenin, que según algunos masacró a millones de personas. Pero bueno, oiga, es que los medios de comunicación no han desacreditado la palabra comunismo. Es increíble, pero es así. Perdón, Julio, quería decir algo. Sí, don Rafael, por acá se me quedó la palabra progresista. Sí. Esa denominación, ¿dónde iría? ¿Es más de centro derecha, más de centro izquierda? Porque, bueno, en lenguaje digamos, más coloquial, yo creo que Biden es un progresista, pero Claro que lo es. no tengo claro dónde iría Claro en que es. concreto. Progresismo es, en realidad, la, la, la cuarta columna, o si se quiere, la tercera, en realidad, de la fórmula democrática moderna. Base fundamental, libertad total. No, no la libertad clásica y cristiana, que la libertad es medial. Yo soy libre por medio de. ¿Quién es libre? El que tiene amigos, el que tiene vínculos, el que ama, la filosofía se siente libre estudiando filosofía y le molesta que se lo prohíban. El que tiene un amigo se siente libre hablando con él y le muestra que se lo prohíban. O sea, toda la idea clásica de libertad, el que quiere a su mujer le molesta que se la quiten y quiere seguir siendo libre mediante la mediación de su mujer, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea clásica de libertad. ¿Cuál es la idea moderna? Ser libre es hacer en cada momento lo que me dé la gana, mientras, como dice Rousseau, no moleste a nadie, hago lo que me da la gana. O sea, no moleste a nadie, hago lo que me da la gana. Entonces, claro, esa idea exige la igualdad, segundo punto, por lo que hemos dicho antes. Porque si yo quiero hacer lo que me da la gana, pero a mi lado hay otro que tiene más poder que yo, me lo puede impedir. Entonces, la idea moderna de libertad exige la igualdad. Cosas que no exigía la idea clásica. ¿Por qué? Porque la idea clásica dice lo contrario. Fíjate que es muy bonito, que es decir, mire, como todos tenemos mucho que aprender, mientras sus padres no le eduquen, usted no alcanzará grados interiores de libertad. Por consiguiente, los padres tienen su buen derecho a educarle. ¿Para qué? Para que usted sea libre. Pero eso implica un orden social. Usted, jovencito, no tiene todavía poder sobre sus padres, sino que hay un orden social. Y lo mismo en el gobierno político. Cuando hay un gobierno legítimo, de gente que tiene experiencia de gobierno y que busca el bien común, puede pedirme que haga cosas. Existe un orden social. Yo no puedo decir, pues a mí el gobernante me dice esto, pero yo hago lo que me da la gana porque somos libres. No, mire usted. Y eso se puede aplicar a todos los campos. Entonces,
la idea clásica de libertad como libertad medial lleva consigo la idea de un justo orden. Por supuesto que puede haber un orden injusto, pero la idea de un justo orden. Ahora, la idea de una libertad total y absoluta implica la de una igualdad en lo posible total y absoluta. Y entonces viene el tercer punto, que es, hombre, todos tenemos muchos condicionantes. ¿Qué son los condicionantes? El pasado. ¿Dónde estoy yo libre? Haciendo lo que me da la gana. ¿Hacia dónde se dirige el me da la gana? Hacia el futuro. Entonces lo que digo es, si yo me preocupo de obedecer lo que me dicen, ¿que me dice quién? Alguien que dice que sabe. O sea, eso es pasado. Si yo me preocupo de respetar la naturaleza, porque un niño concebido en principio hay que darle luz. Si yo me preocupo de respetar todo eso, a mí el pasado me está condicionando. Entonces, yo lo que digo es, soy absolutamente libre y mi libertad significa que yo creo el futuro como me da la gana. A eso se le llama progresismo. Es decir, es mi capacidad absoluta de libertad la que creará un mundo continuamente nuevo que cambiará el pasado. Por ejemplo, ¿qué es lo más progresista ahora? El LGTB. ¿Por qué? Porque durante milenios la gente ha creído que nacía hombre y se moría hombre. Pero ahora tú vas al médico y le dices, oiga, que soy varón, pero es que yo tengo ganas de ser mujer. No se preocupe, que la seguridad social se lo paga y usted esta tarde, pues, le hago 5 operaciones y usted es mujer. Bueno, pero es que yo duermo mal siendo mujer. ¿Podría ser hermafrodita por la noche? Bueno, claro, hombre, por favor, usted es libre. Nosotros somos inventivos. El futuro está en nuestras manos. Somos progresivos. No estamos atados por el pasado. El progresismo es una teoría de la innovación absoluta. Por eso les gusta tanto ahora el nombre innovación. No le ofrezco a usted lo que había, le ofrezco la novedad. Los únicos que todavía se resisten, es muy divertido a los que les guste el mundo empresarial, los únicos que todavía se resisten a emplear mucho la palabra innovación, ¿sabe quiénes son? Los de las industrias agroalimentarias. Este jamón es como el que hacían nuestras abuelas, que era, porque claro, el de ahora está hecho en la industria y sabe peor. Entonces, no, le estoy vendiendo un jamón con la fórmula de mi abuela. Se va usted a chupar los dedos de gusto. Bueno, son casi los únicos empresarios que todavía echan manos del pasado, pero casi todos los demás no hacen más que decirle, no se preocupe usted de lo que le vendí el año pasado, tírelo. Este año le ofrezco otra cosa mucho mejor. Y además así de paso me la compra. O sea que la innovación es fantástica porque se vende mucho más. El progresismo es un negocio. Fíjese, antes lo que te decían las madres, no gastes esos zapatos que los heredará tu hermano pequeño. Pero, pero claro, decir eso ahora es inconcebible en muchos países, ¿no? Es decir, hijo mío, gasta esos zapatos que el año que viene te compraré unos nuevos. Y tu hermano no existe porque nunca nacerá, así que no te preocupes. Es decir, eso es cómo ha cambiado la mentalidad. Pero esos cambios tienen repercusiones tremendas porque no se puede educar bien a un niño cuando se le está diciendo haz lo que te da la gana. Es imposible. Cuando se le está diciendo usa como quieras tus zapatos, que no pasa nada. Ese niño no está bien educado. Diga lo contrario quien lo quiera decir. Es decir, que si uno tiene la suerte de tener mucho dinero, lo que le pedirá a Dios es que lo utilice bien,
pero Dios no le pide que le diga a su hijo, tengo mucho dinero, gasta los zapatos que quiera. Le está haciendo un daño positivo a su hijo. Eso no, o sea, está muy bien si tiene mucho dinero, pero utilízalo bien, no para dañar a tu hijo. Bueno, eso sería lo que... Ya, el progresismo hace un daño moral extraordinario, porque te quita el respeto por lo dado. Hay que respetar lo que se me ha dado. Dentro de poco llegará alguien y le dirá, oye, que eres mi hijo, dirá la madre. Y el hijo dirá, bueno, pero todo eso ha cambiado mucho. Porque en una sociedad de la innovación no vendrás tú diciéndome que me trajiste al mundo hace 10 años, por favor. Eso ya es de la edad de piedra, por favor. Que mientras tanto yo he cambiado 7 veces de sexo y tú 14. Así que si tú me trajiste al mundo hace 10 años, pero tú has cambiado después de sexo, porque en Estados Unidos hay hasta 54 formas de sexo reconocidas. Si tu mamá has cambiado de sexo 12 veces y yo 15, pues claro que me sigas diciendo que fuiste mi madre, pues no sé qué sentido tiene. Entonces, claro, como veis, exagero un poquitín, pero no creéis que tanto, porque vamos en esa dirección. Ahora, sin capacidad de agradecer, el espíritu humano se rompe. No puede haber amistad, no puede haber... Decía Aristóteles que la amistad es lo mejor de la vida, pero no hay amistad sin agradecimiento. El progresismo puro destruye al ser humano. No tiene nada que ver con el mejorar los medios técnicos, inventar cosas nuevas. Eso está muy bien. Eso es la capacidad humana de inventar, que está fenomenal. Pero una cosa es que tú seas capaz de inventar cosas buenas y mejores, y otra cosa es que tú tengas la ideología de que todo debe cambiar porque el pasado debe ser transformado en aras de un futuro que tú no sabes cómo es, pero que declaras que tú tienes fe en que va a ser mejor que el pasado. Bueno, yo creo en Dios y tú crees en el progreso. El progreso moderno es una nueva religión. Yo creo en Dios como tú crees en el progreso. Es decir, tú crees, porque no lo sabes, que haciendo lo que haces vas a vivir mejor. ¿Y si no vives mejor? Bueno, es que yo lo creo, pues es tu religión. Tú crees en eso. Es una religión. De ahí que se enfrenta al cristianismo. Si fuera un tema técnico, sería un tema de diálogo. Vamos a dialogar el centro izquierda con el centro derecha porque nos parecemos mucho, pero hay muchos puntos técnicos que podemos dialogar para ver cómo los mejoramos. Pero entre las religiones no se dialoga. O tú tienes la verdadera o la tengo yo. Por mucho que su santidad diga que hay que dialogar, pues es verdad que hay que dialogar, pero al final, si soy católico es porque creo que la Iglesia Católica es, y además me siento capaz de demostrarle a un amigo musulmán, que los tengo por supuesto, poco a poco que el catolicismo es mejor. Lo que no puedo hacer es, como mi amigo es musulmán, mañana por la tarde inventamos una nueva religión que es medio musulmana, medio católica. No, mire eso, que eso no es la religión. Una cosa es que usted sea mi amigo, que lo es. Otra cosa es que tengamos muy buena relación, que por mi parte la habrá. Y otra cosa es la fe. En la fe, lo que puedo hablar es sobre teología de la fe, pero no sobre la fe. Mientras usted no me demuestre teológicamente que el Islam es superior teológicamente al catolicismo, es decir, ¿qué es la teología? Que la base racional desde la cual yo creo es más sólida en el Islam que en el catolicismo. Si me lo demuestras, me pones una gran dificultad porque yo creo que el catolicismo es lo mejor y a lo mejor me lo tengo que pensar. Ahora, mientras tú no me demuestres eso, tú eres mi amigo, pero yo de fe no voy a traer una fe intermedia porque eso carece de sentido. Bueno, y ese es el problema del progresismo moderno con la Iglesia Católica. Por eso el progresismo moderno
no ha hecho otra cosa que atacar sistemáticamente, y lo sigue haciendo, a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que ahora, como tienen expertos en comunicación, lo hacen más finamente para que la gente no se moleste. Pero lo hacen igual. Estoy demasiado serio, yo creo que me he pasado. Me he pasado seguramente del tiempo, empiezo tarde y termino tarde. O sea, yo tenía un profesor en el instituto que era un tipo muy listo y muy valioso, pero que tenía un defecto. Todo el mundo tiene algún defecto, y es que llegaba muy tarde a clase, y un día ya llegó tardísimo, y cuando fue la hora se levantó de la mesa y dijo: queridos alumnos, dado que no hemos sido puntuales al entrar, seámoslo al menos al salir. Y se marchó ipso facto sin estar ni un solo minuto más. Bueno, pues yo no he sido puntual en parte por culpa mía, aunque no totalmente, porque la máquina ha sido infernal, pero tampoco quiero terminar demasiado tarde. Y os agradezco muchísimo la atención. Rafael, yo tengo una inquietud. Me parece que, bueno, pero en fin, otro día. Me gustaría quedarme contigo un par de minutos, Rafael, para comentarte una cosa. O si no te llamo. No, como quieras. Lo que Bueno, tú quieras. por supuesto, muchísimas gracias.